Se vayan ubicando, vayan abriendo sus Biblias en la segunda carta a los Corintios. Bueno, buenos días, ¿cómo está nuevamente? Buenos días, mi querido público, el querido público de Cristo. Les invito a que se hagan en su lugar, por favor, dispuestos a escuchar la palabra de Dios para ustedes el día de hoy. Para mí, obviamente, que me predica primero y me da duro, muy duro. Hermanos, les invito a que nos dispongamos, a que nos ubiquemos allí en el libro a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, y vamos a empezar a acordarnos qué nos hablaba el pastor Alexander hace 8 días para dar ese contexto. Hace 15 días, ¿dónde estábamos? ¿Se acuerdan dónde estábamos hace 15 días? Por allá que estaban con un dron y que botaron otro dron y... No es chévere acordarse de eso, ¿no? Pero... que los picaron las abejas también, por ahí unas personas... Pues hace 15 días estábamos arrancando hablando sobre ¿qué? Sobre el nuevo pacto, ¿recuerdan? Y pusimos un ejemplo muy claro y lo pongo hoy nuevamente para entrar en el contexto de lo que estamos diciendo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, allí en el jardín del Edén, estábamos juntos con él. La gloria de Dios y el cielo estaba en la tierra. Pero al desobedecer a Adán y Eva, ¿qué pasó? Esa gloria que estaba junta, mírenme acá, se aparta de la gloria de Dios y se aparta Dios de los hombres. Así fue durante todo el Antiguo Testamento. Durante la ley, ninguno que son en el Antiguo Testamento pudo cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos. Dijo Felipe, los 614 mandamientos que están ¿en qué, Felipe? En Levítico. Nadie podía cumplirlos, era muy complicado. No fue sino hasta la venida de Cristo que esa lejanía entre Dios y los hombres, Cristo llega en la mitad, la vida por nosotros se hace un puente entre Dios y los hombres. ¿Con eso qué quiere decir? La única manera en que Dios nos ve es a través de ¿quién? De Cristo, de lo que Él hizo en la cruz. Y así nuevamente estamos cerca al Padre. Eso hablábamos hace 15 días sobre el nuevo pacto, que fue bien difícil la enseñanza sobre 35 grados centígrados. Y con la gente un poco dispersa, pero de eso se estaba hablando. Hace 15 días el pastor Alexander habló de algo muy importante, y es la transformación que hace Dios en nosotros, que se llamó transformados por el Señor. Y poníamos 1001 ejemplo. ¿En qué? En que nosotros a nuestras fuerzas o tomando cosas como humanos jamás podemos transformarnos. Podemos cambiar a veces condiciones, podemos a veces comportamientos, pero la transformación es interna y eso lo debemos entender muy bien. Cambiar un comportamiento es dejar de, qué sé yo, de fumar, por decir algo. Cambiar un comportamiento, pero internamente en esa persona va a querer hacerlo, porque no es sino hasta que sea transformado por Cristo donde eso ya no va a estar ahí, el querer hacerlo. Cambiar un comportamiento es dejar de decir o insultar a la gente. Cambie ese comportamiento, pero cuando vuelvo y tengo mal genio internamente, no le insulto a su mamá con mi boca audiblemente, pero sí internamente lo estoy haciendo. Y eso es cambiar un comportamiento. No demuestro lo mismo que hacía, pero internamente siento exactamente la misma ira, el mismo odio. La transformación es diferente. La transformación hace que ese odio desaparezca totalmente de mí, que no sienta eso, que eso se vaya, que tenga un arrepentimiento real. Y la única forma de transformarnos o de ser transformados es únicamente ¿por quién? Por el Señor, no a mis fuerzas, no aparentemente por agradarle a otro, tampoco por lo que yo pueda hacer tomando 1001 cursos o leyendo 1001 libros. Mira, hermano, Pablo, luego de hablar sobre el nuevo pacto, habla de la transformación.
Dice, este fue el nuevo pacto, ahora hay una transformación. Y hoy iniciaremos el capítulo número 4, la segunda carta a los Corintios, que ya, mire cómo habló del nuevo pacto, habla de transformación y ahora va a empezar a hablar de ese resplandecer, como dice ahí, los corazones resplandecidos. Luego de ser transformados, cómo resplandece nuestro corazón, cómo somos realmente diferentes. Está hablando directamente de lo que podemos sentir en nuestro corazón al ser totalmente transformados por Cristo. Tenemos que ver algo muy claro, y con eso luchamos a veces mucho y es con nuestra moralidad. La moralidad humana es diferente dependiendo del contexto social y los valores de crianza que haya tenido cada individuo. Si usted creció entre ladrones, con todo el respeto, y para usted es normal robar, su moralidad, usted ve que alguien roba y es que normal, porque su moralidad le indica que eso es normal. O el ser deshonesto es normal, o el consumir es normal. Si usted de pronto creció en una familia donde toda la vida han consumido, que se ve en este contexto social en muchas ciudades, es muy normal. Es asombroso ir a otras ciudades de Colombia y ver cómo desde la abuelita, la mamá, el hijo, todos consumen, y la abuelita tiene 70 años. Y es uno como que en la moralidad de uno, que uno para uno no está bien, uno dice, uy, no, cómo están de mal, pero en su moralidad puede estar bien. Pero es que aquí lo que importa no es la moralidad del ser humano, eso es lo de menos. Lo que importa realmente es la moralidad que está en la palabra. Eso es lo realmente importante. Esa debe ser nuestra moralidad como creyentes. Lo que Jesucristo me dice que debo o no debo hacer. Y en eso debemos ser muy sensibles, porque muchas veces pensamos que hacer cualquier cosa está bien y lo vemos como normal, pero la Biblia dice otra cosa. Y nuestra respuesta es, pero si eso es normal, ¿qué tiene eso de malo? Eso es normal. Bueno, ¿qué dice la palabra de esa moralidad que yo puedo tener? Mi moralidad únicamente la puedo comparar no con la de otros, porque entro en discusión, porque entro en sentir y señalar de que Ruth hace algo mal, porque yo pienso que está mal, pero para ella es normal, porque es la moralidad que ella puede tener de ese pensamiento, de su crianza, de sus valores y cómo la vida la ha tratado hasta este momento. Pero con eso no mido mi moralidad. Yo la mido realmente es con la palabra, con la Biblia. Ahí mido mi moralidad. Si acá dice que esto no se hace, no se hace. Si dice que se hace, se hace. El pastor decía algo muy claro hace 8 días. La Biblia debe ser nuestra ¿qué? Autoridad absoluta, máxima. Eso es nuestra ley. Ahí es donde nosotros como cristianos nos confrontamos claramente. Y no es tomar la Biblia y pasar las páginas y poner el dedo en una de esas y decir, ay, Dios me habló hoy y mire lo que me está diciendo, porque usted toma eso en total descontexto y eso no es la voz de Dios audible a usted. No es audible, está ahí impresa ya para nosotros. Mire, hermano, en Nueva Jerusalén el objetivo no solo es impartir una enseñanza y ya, es impartirla en su contexto, es predicar verazmente. Es más, mucho más importante, aparte de predicar como pastores, que es nuestra tarea, y darles una enseñanza veraz, lo más importante es que usted lleve eso en su vida diaria, que usted lo viva, no que lo tenga acá como conocimiento y yo sé tanta Biblia, pero que realmente no lo viva. Eso no tiene sentido. Es lo que nos está diciendo Pablo. Venga, no es solo seamos oidores de la palabra, sino que hacedores. Y ser hacedores es vivir la palabra día a día, es llevarla día a día en mi trabajo, en mi estudio, con el vecino. Esta semana he escuchado una prédica de un pastor español que tiene cosas muy buenas, y él decía, ¿cómo eres tú cuando nadie de los que te rodea en ese momento sabe que eres cristiano? ¿Cómo te portas? Porque como nadie sabe que soy cristiano, pues yo hago lo que no se van a dar cuenta. ¿Quién sabe que soy cristiano acá? Pues hermano, no sabe sino Cristo. Puede que la gente no sepa, pero ahí es donde demostramos qué hay en nuestro corazón. Cuando ninguno de los que están en el momento donde estoy sabe que soy cristiano, yo cómo actúo en mi silencio, cómo actúo en mi soledad. Ahí es donde debo demostrar que soy cristiano. Acá todos nos saludamos, nos abrazamos, tan lindos. Ay, hermanita, hermanito, abrazo pico para acá, Dios te bendiga. Pero en la soledad, cuando no sabe la gente que somos cristianos, ¿cómo actuamos realmente? ¿Cómo es nuestro actuar en ese momento? Hace 8 días cerrábamos con la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Estaba ya Pablo cerrando como tal allí ese capítulo 3, en el versículo 18 que está en pantalla. Y decía, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor,
¿Por qué decía esto? Porque antes nos hablaba de un velo. Cuando estábamos en el Antiguo Testamento teníamos como un velo puesto. Aparte de eso, si lo llevamos a las ceremonias para pasar al lugar santísimo, había ¿qué? Un velo. Y únicamente pasaba ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Se acuerdan de eso? Entonces cuando Cristo llega a ese velo es que se rasga, tenemos acceso directo a Dios. Y aparte del acceso directo a Dios, está diciendo y se hace la alegoría, Cristo es el único que estamos así y nos quita el velo de los ojos para poder entender qué es el Evangelio. Sigue diciendo, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Día a día Cristo nos transforma, el Espíritu Santo nos lleva a la transformación. ¿Para qué? Para llevarnos de gloria en gloria como por el Señor. Y eso debe ser totalmente claro y debe ser entendido allí. Hermano, con este cortico contexto, vaya ya a su Biblia al capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6. La enseñanza de hoy tiene por nombre, como vieron en la pantalla, corazones resplandecidos. Y yo le pregunto a usted antes de iniciar, ¿usted de pronto siente que su corazón es resplandecido? Cuando usted va a algún lugar, usted deja ver ese corazón resplandecido por Cristo. ¿Usted es luz en la oscuridad? ¿O usted es oscuridad en la oscuridad? Mi esposa esta semana me decía algo. Donde guarda el carro, el muchacho que es encargado de eso, tiene un vocabulario normal. Pero es un poco, ¿cómo se diría esto? Ahora un poco una jerga soez. Pero entonces a veces yo me veo con él y se me sale los soez también, si llegara a la vulgaridad. ¿Qué hubo, Leito? Yo, ¿qué hubo, socio? Pero es por tratar de entrar en su contexto, no porque yo hable así como tal. Pero mi esposa me decía algo claramente, me decía, ven, pero tú hablas con él y en cambio de traerlo a la luz, ¿por qué empiezas a hablar como él habla? Yo no, pues intento entrar en él, que él me vea igual, porque somos iguales, para poderlo traer a la luz. Pablo fue, hizo y estuvo, fue griego a los griegos. ¿Para qué? Para hablar, coger cualquier pretexto para poder hablar de Cristo. Pero a veces debemos evaluar eso. Nuestro corazón está resplandecido con otros. Yo llevo la palabra a otros, o yo soy uno más de los otros cuando estoy con ellos. Cuando voy allí a un partido de fútbol, yo actúo con ira igual como todos actúan, o se ve ni ese corazón resplandecido. Cuando estoy en mi trabajo y es un trabajo de negociación, ¿se ve el corazón resplandecido realmente, o se ve que quiero como un tiburón devorar a todos y pasar por encima y ganar por encima de todos y ser el que lo logró en el mundo y tener ese logro para mí? ¿O realmente se ve el corazón resplandecido? Preguntémonos eso, porque hoy Pablo nos va a mostrar y nos va a confrontar Cristo con la palabra. Pablo, que es el escritor allí de la segunda carta a los Corintios, y la palabra empieza diciendo así. Vamos a leer allí 2 Corintios capítulo 4 versículo 1 al 6. Dice Pablo: por tanto, puesto que tenemos este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio del nuevo pacto. Según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Versículo 2: más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Versículo 3: y si todavía nuestro evangelio está velado, lo que hablamos ahorita, velado, no hay un entendimiento, para los que se pierden está velado. Versículo 4: en los cuales el Dios de este mundo, Dios con minúscula, ¿sabe de quién habla? Exacto, los cuales el Dios de este mundo ha cegado, ha tapado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros mismos siervos de ustedes por amor de Jesús. Y versículo 6: pues Dios, ¿qué dijo? De las tinieblas resplandecerá la luz. Es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Qué maravillosa palabra. Nos está diciendo primero Pablo: venga, tenemos este ministerio, seamos como el ministerio con esa misericordia. Luego nos dice: si usted todavía está cegado, es porque el Dios del mundo lo ha cegado. Pero eso es porque hay una balanza entre Dios y el diablo, o porque Dios lo ha permitido. Dios lo ha permitido, Dios está por encima, Dios permite que eso pase, hermanos.
empecemos desglosando estos versículos como cuando usted ha comido esa parte de la res, la sobrebarriga, que eso no se puede comer entero porque se ahoga, toca a veces hilo a hilo, coger el ladito y empezar. Eso es desglosar la palabra, coger ese pedazo de carne y empezar a quitarlo hilo a hilo para poder degustarlo y poder pasarlo con claridad. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Obviamente no sin antes saber y tener muy en claro que Cristo es el que transforma el mundo mediante la palabra. No hay otra forma. Con el equipo de diáconos estamos viendo un libro que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama el libro que estamos viendo el equipo de diáconos? La historia del cristianismo. Mire, hermano, y es totalmente interesante ver cómo desde que Cristo partió y los apóstoles empezaron a enseñar de Cristo, nos tomaban por menos. El imperio romano nos tomó por menos. Pero para un emperador era totalmente confrontante ver cuando su esclavo se convertía a Cristo. En cambio de rebelarse contra él, se sujetaba más a él. ¿Por qué? Porque Cristo nos dice que debemos sujetarnos a los gobernantes. Y claramente decía, venga, esos cristianos que creen en un Dios, pero ese Dios lo que hace es antes que me obedezca más como amo. Esa gente está loca. Y hace durante tiempo y tiempo muchos filósofos, escritores, pintores intentaron voltear el cristianismo, pero jamás se ha logrado exterminar. Cada que se intentaba la persecución, lo que pasaba era que se extendía más el evangelio. Porque si acá tenemos estos cristianos, aquí llevamos unos 50, 40, y realmente llega alguien y nos saca de acá, no pueden estar acá y cada uno se va para otra ciudad, usted y usted van a ir a otra ciudad a hablar de Cristo. Y eso va a hacer que el evangelio se expanda y no se quede únicamente en estas 4 paredes. Y eso era lo que pasaba en el imperio romano, eso era lo que pasaba en esa época. Es muy interesante ver cómo los propios filósofos fueron utilizados por Cristo para hacer teorías donde iban a encontrar el cristianismo, pero eso lo que hacía era inquietar a otros a poder leer que era Cristo y poder ser convencidos por la palabra y creer en Cristo. Es totalmente interesante ver eso que estamos leyendo. Ese es un librito así de chiquito, son como 10 páginas. Es un poquito, pero es carne viva realmente. Es la historia y cómo lo confronta a uno ver cómo esos mártires han muerto por Cristo. Y cómo ese imperio romano, como esos griegos, esos grandes pensadores humanos de la época, decían, ¿cómo es posible que un hombre dé la vida por algo que ya no está, por algo que murió? Eso es Cristo. Cristo lo que nos impulsa es a seguirlo, sea cual sea la situación. Entre más tribulación, más hay ganas de seguir a Cristo, porque en la tribulación es como más lo conocemos a Él. Hermano, la palabra de Dios ha querido ser callada siempre, pero creo que lo único que hemos podido hacer es llevar esa gran comisión, ese gran mandato que es ir y ¿qué? Predicar el evangelio a todas las naciones. Ahora en la actualidad uno escucha investigadores científicos, filósofos, grandes pensadores, como dije, del mundo, no espiritual, y la mayoría termina en la conclusión de que hay un Dios todo creador y que vino un Cristo que hizo milagros y decía ser el Hijo de Dios. Toda la cultura lo dice, cualquier libro de historia lo dice, hay un antes y un después de Cristo. Por eso Pablo arranca diciendo en el versículo 4, capítulo 1, arranca diciendo en el capítulo 4 de 2 de Corintios en el versículo 1: por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallezcamos. Él lo dice claramente. ¿De qué ministerio está hablando ahí? De este ministerio, del nuevo pacto, de la gracia, el regalo inmerecido, de como usted lo quiera llamar, del evangelio del nuevo pacto de Jesucristo. Y debemos empezar entendiendo claramente. Cuando no entendemos qué es el nuevo pacto, sobre qué estamos, lo expliqué al principio. Cristo dio la vida por nosotros, nos da el regalo inmerecido del perdón. Pero si no entendemos esto, es difícil poder entender el evangelio realmente. Se puede llamar el pacto de la gracia, el nuevo pacto, pacto de misericordia, pacto de regalo inmerecido. Pero entendamos algo, hermanos, somos totalmente afortunados de estar en este pacto.
Somos afortunados de no haber pertenecido allá al Antiguo Testamento, a la ley, porque la ley nos mataría y no nos daría salvación. Pero esto que hizo Cristo en esta nueva gracia, en este nuevo pacto, sí nos lleva a eso. Pablo dice allí, no que desfallezcamos, no podemos desfallecer. Ese desfallezcamos viene en traducido griego, en otras versiones en desmayemos. Oído como dice en la traducción griega, lipotimoume. Lipotimoume quiere decir, en griego se decía cuando alguien se rendía por cobardía acerca de algo. Eso es lo que Pablo dice, venga, no se rindan por cobardía a ese nuevo pacto. Eso dice la traducción en griego realmente. No se rindan por cobardía a ese nuevo pacto. No sé si usted muchas veces ha pasado por, en mi mente ha pasado, hace mucho no pasa, pero a veces estaba sentado como ustedes están ahí y al otro día decía, yo la verdad como que no quiero volver a la iglesia. Yo como que ya no quiero seguir porque es que los domingos uno podría hacer como otra cosa, no sé, ir a jugar fútbol, al parque, ir a pasear. ¿A quién le gusta pasear? A mí me encanta viajar, ir a pasear, salir con esto, hacer lo otro, pero realmente eso nos está animando para, venga, no desfallezcamos por cobardía. La tarea es enseñar el nuevo pacto. Eso es demasiado importante como para desfallecer y para perder el ánimo. Si yo entiendo Cristo que hizo en mí, me ha transformado, yo debo entender que es ese nuevo pacto y debo entender claramente que no puedo desfallecer, porque Cristo puso los ojos en mí, me va a utilizar como instrumento para poder evangelizar a mi amigo del colegio, a mi amigo del trabajo, a mi familiar. Y vamos a ver más adelante algo como esa evangelización no solo nos lleva a poder hablar de Cristo, sino como testimonio de lo que ha hecho en mí, la gente ve a Cristo reflejado. Y eso debe ser muy importante. Pero ¿por qué mi mamá no viene a la iglesia? Mi hermano, mi tío, mi abuelo, lo que sea, muy seguramente no ha visto a Cristo en usted. Claro está, es instrumento, pero claro está también, Dios es el que decide a quién trae y a quién no, a quién le quita ese velo y a quién no. Pero la tarea como cristianos es no desfallecer, como dice allí Pablo, es ese ministerio tenerlo muy importante. Y aparte de poder evangelizarlo y no desfallecer por cobardía, como dice ese desfallecer, ese desmayar, ese no hacer, es mostrar el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Pablo dice a Gálatas, en Gálatas 6, 8 al 9 lo siguiente. Gálatas capítulo 6, ahí en sus Biblias por favor, versículo 8 al 9. Porque el que siembra para su propia carne, sembrar para la propia carne es sembrar para nosotros mismos, para llenarnos, saciarnos. Yo quiero tener logros y quiero ser exitoso y quiero estudiar y quiero ser. Entonces usted ve esas personas sembrando a su propia carne. Y usted ve una entrevista o ve una persona que lo único que habla cuando se acerca a ella es de sus logros. Es que yo estudié en X sitio, es que yo tengo, es que hice el curso, es que soy, tengo un trabajo excelente, es que yo soy lo mejor. Eso es sembrar para la propia carne. Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Ustedes para qué quieren segar? ¿Para su propia carne o para el espíritu? Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Qué es segar? Coger la cosecha, gracias Ruth. Eso es segar. Entonces cuando yo siembro para el espíritu, esa cosecha ¿qué va a ser? Muy seguramente la vida eterna. No para mi propia carne, no para lo que yo puedo ser. Efesios capítulo 3 versículo 13 también nos habla de lo mismo. Mire Pablo cómo nos hace. Pablo es maravilloso porque a todos los lugares donde él va, todas las cartas que envía, en Éfeso, en Tesalónica, la idea general de hablar de Cristo es igual, y los problemas que vivían eran muy similares. Efesios capítulo 3 versículo 13 mi Robin, nos dice: ruego por tanto que desmayen. Esa es la traducción de desfallezcan. O sea, otra vez, no se desanimen por cobardía, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Pablo está diciendo, venga, ustedes pueden ver que me van mal, que me golpean, porque lo está diciendo, no desmayen por las tribulaciones que Pablo está viviendo, porque son su gloria. Esa es la gloria que debemos entender. Saquémonos algo de la cabeza si lo tenemos. Seguir a Cristo no es estar complacidos. Seguir a Cristo no es estamos en victoria porque tenemos eternidad, pero no es estar en victoria terrenal.
Seguir a Cristo no es ser totalmente prósperos y, mejor dicho, no me pica un zancudo porque yo soy cristiano, y a los cristianos no nos pican los zancudos porque somos hijos del rey, somos, mejor dicho, intocables. No. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener tribulación, es tener dolor, pero entender que con ese dolor y con toda la tribulación que tenga, mi esperanza está puesta en mi corazón. ¿En quién? En Cristo. No en el humanismo, no en lo que piense, no en lo que mi mente crea que debo hacer. No, mi esperanza, usted puede vivir lo que viva, pero esa tribulación lo debe llevar a Cristo, a entender que la esperanza está puesta únicamente en Él. Cristo, Dios ya lo proclamó. Y Pablo, por más tribulación que vivió, nunca abandonó su llamado. Como le dije anteriormente, yo estuve sentado ahí, he estado sentado ahí también. Y muchas veces por mi mente estuvo dejar la iglesia, dejar de creer. Al principio, cuando muy seguramente estaba iniciando. Hace mucho no pasa. Porque a veces pasaba algo muy interesante. Hace unos 3, 4 años estaba metido de lleno en la iglesia sirviendo. No para que me fuera bien, por amor a Cristo, pero no había un mes en que no pasara algo difícil en la vida de mi familia. Algún mes, les he dicho, un mes me quedaba dormido y me estrellaba durísimo. El otro mes pasaba algo con mi hija mayor. El otro mes tenía un conflicto muy fuerte con mi esposa. El otro mes botaba plata. Y así, yo, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Esa tribulación me llevaba a Cristo siempre. A decir, Señor, gracias porque eres tú mi esperanza. Y muy seguramente así pasó con Pablo, porque seamos cristianos no somos inmunes. Vamos a vivir dolor y tribulación. ¿Por qué? Porque cada vida que está ahí y la mía, cada uno de ustedes es un propósito diferente en Cristo. Él no trata igual con Jasmine que con Alejandra, que con Víctor, que con Dylan, que con ninguno de ustedes va a tratar el proceso igual. A cada uno lo amolda diferente, pero sí o sí nos amolda al carácter de Cristo. Allá nos va a llevar Él, a esa santidad como tal. Entonces usted no se desanime, como dice Pablo, cuando de pronto pasa algo difícil en la vida y usted lo que quiere es salir corriendo. Dice Pablo, venga, no desfallezcan, no desfallezcamos. Podemos tener tribulaciones, pero no desfallezcamos. Confiar en Dios siempre y pedirle mucha fortaleza. Mire, ¿qué es esta pregunta? Me la respondieron mal. Hechos 20:24. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. O ya lo respondieron. ¿En qué día dijeron que Pablo? Yo, bueno, interesante que Pablo haya escrito Hechos. Hechos capítulo 20 versículo 24, escrito por Lucas. Nos dice, hablando de Pablo: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Es lo que estoy diciendo. Jamás Pablo puso su vida por delante de sus logros para hablar de Cristo. Jamás. Él únicamente, su intención era culminar ese ministerio que recibió del Señor. Y es lo que debemos hacer como cristianos, hermanos. Eso que Cristo ha puesto en nosotros, esa transformación, eso que ha hecho en su vida y en mi vida, no es fallecer y dar ese testimonio para el Evangelio de la gracia de Dios. Mire, yo entiendo que a veces es que me da pena evangelizar, porque a muchos les da pena. Es que hablar de Dios es tan difícil para mí, porque es que yo siento que no me ponen cuidado, no, es que eso va a pasar. Usted cuando habla de Cristo al mundo, usted va a hacer luz en la oscuridad. La oscuridad no quiere luz, la oscuridad quiere seguir en la oscuridad. Sí o sí, lo van a reprochar, lo van a señalar, lo van a insultar, pero gloria a Dios por eso, porque es que usted está hablando de quien lo transformó, del quien le está dando esa vida eterna. Eso va a pasar sí o sí. Tenga miedo. Si sus amigos o conocidos de la oscuridad o del mundo no hablan de usted a sus espaldas, tenga miedo de eso. O lo quieren y usted es amado por todo, de eso tenga miedo, porque créame que usted está haciendo algo mal, porque no están viendo la luz de Cristo en su vida. Usted está haciendo igual que ellos. Gloria a Dios por estar en el mundo, hablar de Él y que la gente lo señale, que la gente lo juzgue, que la gente hable de usted, porque están viendo la luz en sus vidas, algo diferente, que muy exteriormente puede ser una estupidez, es lo que hace.
Mire lo que hizo, es cristiano, va a la iglesia y otra vez volvió a hacer esto. No, y señalación y juzgamiento. Eso recibió Cristo, eso recibió Pablo. Y si somos creyentes en Él, vamos a recibir lo mismo. Del mundo vamos a recibir lo mismo. Y eso, como dice Pablo, no podemos desfallecer en ese anhelo de dar testimonio por Cristo en nuestras vidas. Aparte, usted o yo, que a veces nos consideramos cristianos maduros, ¿cómo cuidamos ese testimonio? ¿Cómo cuidamos realmente eso que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Escuchaba esa prédica del pastor Juan Manuel Báez esta semana, un español. Hermano, dice él en su, abro comillas, ¿soy un cristiano maduro?, pregunta él. Pero no le dice al cristiano maduro, hermano, perdone. No, jamás, yo perdonar no. ¿Qué cristiano maduro es eso? Eso no es cristiano maduro. Si usted entiende como cristiano maduro que Cristo dio la vida por usted en una cruz, que lo perdonó mediante su sangre, su sacrificio, Dios lo perdona, ¿por qué no perdona a su hermano? Y eso es un cristiano maduro. Eso ni siquiera es un cristiano, hermano. Si yo no busco el perdonar, puede doler mucho, pero si yo no voy tras de ese perdón día a día, pidiéndole a Dios que me ayude, leyendo la escritura, intimando para que Dios me dé ese perdón, porque Dios me lo da para podérselo dar a otro, jamás voy a poder decir soy un cristiano maduro, o tan siquiera soy un cristiano, o soy seguidor de Cristo. Si en la calle me duele poner una mejilla cuando me pegan y poner la otra, sino que respondo con una, ¿qué cristiano maduro puede ser eso? Pablo, ¿qué hacía? Tribulación en tribulación. Un día casi lo bajan muerto de un lugar, lo dieron por muerto porque ya estaba inconsciente de la golpiza que le habían dado, y él no respondía, él seguía hablando de Cristo. Entonces no podemos decir que somos ni siquiera cristianos cuando en mi mente y en mi corazón no está poderle dar el perdón, o aún más, pedirle perdón a alguien porque es que yo soy así, es que mi orgullo es así. Cierro comillas de lo que decía ese pastor Juan Manuel Báez. Reflexionemos en eso. Pablo nos está llevando a eso. Si tenemos un corazón resplandecido, eso debe estar en nosotros. El perdón, el pedir perdón, en poner la otra mejilla, el hablar de Cristo realmente. No nos debe doler eso. Mire como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Pablo está diciendo, venga, yo predico no por mi gloria, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y dice así con exclamación, pues ay de mí si no predico el evangelio. ¿Por qué exclama así? Por el amor que siente muy seguramente el evangelio. ¿Por qué exclama así? Porque su gozo está en hacerlo. Dice él, no tengo nada que gloriarme, estoy bajo el deber de hacerlo. Como cristianos, hermano, estamos bajo el deber de predicar el evangelio. Pablo nuevamente dice algo que dice en todas sus cartas y que lo aclara: no me glorío de nada de lo que he logrado, absolutamente nada. Muy seguramente antes se glorió de sus estudios. Recordemos que fue un tipo súper preparado en su mente, inteligente, era totalmente cognitivamente, su coeficiente tenía que ser muy alto, pero él se gloriaba de eso. Pero cuando estuvo en Cristo no se glorió ni siquiera de haber logrado conocer el evangelio. Se gloriaba ¿de quién? De lo que Cristo hacía mediante el Espíritu en él. De eso muy seguramente se gloriaba. La gloria es para Cristo, no como muchos dicen en fútbol. A veces uno ve, la gloria es para Cristo, pero uno los ve que la gloria no es para Cristo, hermano. Cuando dicen algo así, pero los ve fantochando en otra cosa, ya creyéndose más que todo el mundo, eso que dicen en una cámara o en un micrófono, la gloria es para Cristo, no se ve reflejado. Y es lo que decía al principio de la enseñanza hoy. No podemos solo entender la palabra acá y retenerla acá, sino vivirla acá, vivir día a día tras eso. Vivir tras de ese evangelio, conocerlo y darlo a conocer a otros, hermano. Pablo a Colosenses también escribe en Colosenses capítulo 1 versículo 23-25. Es interesante lo que les digo, ver cómo Pablo a todo lugar donde escribía hablaba muy sinceramente lo mismo. Y lastimosamente eso que pasó en ese momento hace 2000 años, 1900 años, también pasa ahora. La palabra nunca pasará. Todo pasará y su palabra no pasará. Colosenses 1, 23 al 25.
dice Pablo, esto él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentada y constante. Vean, nos está animando, no desfallezcan. Esto él hará. ¿De quién habla esto en mayúscula? Sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui ministro. Versículo 24. Ahora me alegro. Mire lo que dice acá, maravilloso. No sé cuántos nos alegremos de eso. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de la aflicción de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Pablo se alegra del sufrimiento y se alegra de lo que ha vivido en su carne. Dice, ¿qué es vivir en la carne? Muchos los maltratos físicos, las cascadas que le metieron, los latigazos que tuvo. Y dice, venga, me alegro de la aflicción de Cristo y hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, ni siquiera él, con esas golpizas que le daban, antes pensaba, Señor, gracias por esas golpizas, porque estoy viviendo algo de lo que tú viviste en la cruz. Imagínense ese pensamiento tan claro de Pablo. A nosotros nos pegan o nos pegan entre dos y no, Dios mío, yo busco la pandilla, la vieja guardia calle me defienda. Pero no, es que me pegaron a mí, me escupieron, me echó la madre. No, eso no puede ser. ¿Cómo se no respeta lo que soy? No sabe quién fui antes. Hay unos que dicen, no saben quién fui antes de ser cristiano. Si hubiera pasado eso antes, no estuviera pasando esto, hermano. ¿Qué sentido tiene eso? Pablo se alegra del sufrimiento que vive y dice, eso es mínimo comparado con lo que Cristo vivió. Yo le digo a usted, ¿cuántos de los que estamos acá somos felices de sufrir alguna golpiza, aflicción en la carne, como sufrió Jesús? O al menos algo por Cristo, no por nosotros. Se ganó una golpiza porque hizo algo mal, pero no, ¿cuántos nos hemos ganado una golpiza, nos hemos ganado una humillación por Cristo? Por decir, venga, yo creo en Cristo y punto, y me planto acá y Cristo es esto y lo otro. Pablo lo hacía siempre. Versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hermano, Dios es el que le da a usted en su corazón el querer como el hacer de estar ahí sentado o sentada. No es usted que se paró rápido hoy y dijo, no, es que yo soy tan bueno y vamos a alistarnos rápido y llegar temprano, porque es que yo sí soy, me voy a sacrificar. Trabajé anoche hasta tarde, pero Dios, estoy aquí porque yo me sacrifiqué por ti. Nah. Usted está ahí sentado porque Dios ha dado el querer como el hacer de servir a su obra. A nuestras fuerzas estuviéramos acostados allá delicioso en la cama, viendo programas de televisión, canaleando o pensando estupideces. Pero Él, y solo Él es el quien lo tiene a usted ahí sentado y a mí aquí parado predicando la palabra. Nadie más. No piense que está ahí sentado calentando la silla. Usted está ahí sentado o sentada porque Dios desea que aprenda de Él, porque día a día quiere mostrarle algo nuevo. Por eso está ahí. Y no lo vuelva costumbre. No lo vuelva de cada domingo estar ahí sentado. Ay, normal, hay que estar el domingo. No, vuélvalo vida. Que usted el sábado o el viernes espere con ansias que llegue este domingo, o que llegue ese miércoles. El viernes yo estaba acá y ya quería que fuera domingo, porque quería verlos a ustedes, quería exponer la palabra. No para mi gloria, como dice Pablo, para entendimiento de Dios en nuestras vidas, porque esto al que primero que predica es a mí cuando lo estoy leyendo. Es cuando yo cojo y desgloso eso, me da durísimo. A veces me toca pararme y decir, uy, Señor, ¿qué viste en mí para permitirme hacer esto? Y de eso debemos sentirnos totalmente, no gloriosos, porque no nos podemos gloriar, pero en gozo sí. Es Él el que me da el querer como el hacer. Amén. Sigamos a el versículo 2 de la enseñanza de hoy. Dice el versículo 2 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Esto ha pasado o no ha pasado a nosotros? Y dice, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Póngale que al primero nos animaba, venga, no desfallezcamos a ese ministerio que nos dio. Por el desfallecer en esa escritura quiere decir dejar de hacer algo por vergüenza, dejar de hacer algo porque dejarlo ahí, no lo hagamos. Y dice, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia
ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Usted ha renunciado a esto? Pablo dice, renunciar significa alejarse, arrepentirse, apartarse como tal. Y ese vergonzoso significa algo deshonroso, algo que me da vergüenza hacer. Cuando usted tiene vergüenza de algo es porque deshonró algo. A veces se tiene vergüenza de sí mismo porque caímos en pecado y decimos, venga, siento vergüenza de eso que hice. Eso es lo que está diciendo Pablo, venga, más bien renunciemos al oculto y vergonzoso. Esa pequeña oculto y vergonzoso, ¿a qué se refiere? Cuando es algo oculto, a un pecado moral, a un pecado que uno dice, una inmoralidad secreta. Aquí yo soy todo bello, pero yo cuando estoy no puedo estar solo en la casa porque me da por prender el celular, veo pornografía y me masturbo. Dios mío, eso es eso que habla, esa inmoralidad secreta, eso que solo sabe usted, eso que nadie más sabe. A eso se refiere él, venga, renuncie a eso oculto y vergonzoso. Eso es hipocresía, es pecado oculto que está en lo más profundo de usted y de mí, porque todos tenemos eso. Aquí nadie puede, bueno, si hay alguien así, gloria a Dios, aprenderle una veladora. Uy, qué cosa tan pagana. Pero realmente ese pecado oculto es el que nos hace llegar, y él dice, renunciemos a eso. Y lo que decía al principio, ¿cómo se porta usted cuando nadie sabe que es cristiano? ¿Cómo se comporta en la soledad? Ahí, hermano, es donde sale a relucir el verdadero cristiano, que es usted y que soy yo. Ahí cuando se tiene el celular a frente de su cara y no hay nadie en su casa, o no hay nadie donde esté, y usted sabe únicamente usted lo que está mirando. Bueno, y el algoritmo, que el algoritmo puede pensar, dice que es cristiano y mire lo que está mirando. Literal, es así. Ahí es donde realmente sale a relucir ese cristiano que usted y que yo somos realmente. Hermano, al ser salvos, todo creyente tiene que llegar a ese arrepentimiento, tiene que alejarse de ese pecado, tiene que consagrar su vida a la piedad y misericordia que Cristo puso en usted y en mí. Tiene que aprender a poner la otra mejilla, ¿sí o no? Sí. Pablo dice, venga, aléjense de eso. ¿Han finalizado esto? Yo no sé cuántos de acá, porque es que a veces acusar, la palabra lo confronta a uno, lo señala a uno, lo pone contra una muralla y lo estrella así, ¡pah!, durísimo. Y Pablo está haciendo esa acusación directa, hermano. ¿Por qué está diciendo eso? Porque están poniendo esa calumnia en su contra. Por eso dice ahí, ni adulterando la palabra de Dios, como muchos la han adulterado. Porque Pablo, al seguir a Cristo como lo seguía, y como usted lo sigue ahora, como decía ahorita, hay gente que lo señala, gente que lo juzga. Pues a Pablo aún más, porque en ese tiempo no había los cristianos que hay ahora. En ese tiempo era algo pequeño. Los seguidores de Cristo estaban contra cultura. Pues más lo señalaban, entonces lo ponían que era un hipócrita, que tenía una máscara de piedad, que escondía una vida corrupta y vergonzosa. Ojo, él no lo hacía, él no lo hizo. Pero ahora nosotros escondemos la piedad, nosotros tenemos una máscara corrupta, o tenemos ese pecado oculto que nos avergüenza siempre. A veces uno ve gente que exteriormente se ven. Le decía a una persona esta semana en una consejería, yo disfrazarlo de cristiano es fácil, hermano. Usted se va bien arregladito el domingo, se quiere ver más bonito, pues se pone una ropita más bonita, usted abraza a todos, les dice Dios lo bendiga, le da un abracito fraternal. Ojo con acercarse mucho a las mujeres, más bien de ladito, por respeto. Pero hermano, yo lo puedo disfrazar, pero es que acá no es disfrazar la gente. Acá es que el Espíritu Santo transforme su corazón. Si hablaron mal de ese Pablo, hermano, ¿cómo no van a hablar mal de nosotros? Pero cada que hable mal de usted, métase algo en su cabeza. Es más grande el que lo ha transformado, es más grande el que habita en usted. Cuando él dice claramente, con astucia y adulterando la palabra de Dios, esa palabra de adulterar, de astucia, viene del griego trastocar, manipular. Ojo cómo lo comparaban. En ese tiempo recuerden que en la cultura del judío el vino era muy importante. Y ese manipular o adulterar o hacerlo con astucia lo comparaban como diluir el vino con agua. Entonces ojo, porque ese tiene astucia de los que coge el vino y lo hace rendir con agua. Y eso era algo totalmente en su contexto, algo malísimo. O sea, el que hacía eso era un tramposo, un deshonesto.
completo estafador. Y así estaban acusando a Pablo. Por eso él dice: venga, nosotros no adulteramos la palabra de Dios con astucia, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos unos a otros en la conciencia de todo hombre, en la presencia de Dios. Ahora, lastimosamente, en ese momento también acusaban a Pablo de ser un falso profeta, de ser un engañador, con astucia, con eso que acabé de decir, de torcer, de pervertir la enseñanza de Jesús y pervertir el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué es triste? Ver cómo hoy en día hay muchos llamados pastores en iglesias de influencias magnas o de grandes influencias, como con astucia trastornan la palabra de Dios. Como dice Pablo, aquí lo importante no es Cristo, sino lo importante es ese pastor, ese ungido de Dios, ese llamado de Dios. Yo soy el elegido, Dios me habló y me dijo esto, la Biblia lo que dice no está bien porque vamos a cambiarlo por esto. Hermano, eso es trastornar el evangelio con astucia. Y como cristianos debemos tener la convicción de qué es la palabra, de qué es Dios. Hermano, seguir la palabra de Dios, estar con Cristo en una vida cristiana, ojo, eso no se hace sino con el Espíritu Santo, su transformación. Es más, aún hay gente que lo puede ver a usted y a mí en la vida cristiana y lo juzgan. Yo tengo un amigo que está en EEUU, o sea, en Estados Unidos, y él está allá, y él se fue para allá hace como unos 8 años, pero él se fue para allá cuando yo todavía era del mundo. Entonces él ahora ve las publicaciones, no me comenta ni una sola, él lleva su vida como la llevaba acá, pero claramente si el hermano me dijo que día, tal cual, me dijo: Fabián no cree en su conversión, Fabián no, usted dice que usted es una porquería y sigue igual. Yo cómo lo convenzo a él de que no es así, no tengo cómo. Yo voy a Estados Unidos, allá le muestro que Cristo ha hecho en mí, no, porque hacer eso es pensar en mí. Lo que Pablo está diciendo: venga, no es mi gloria, lo que hace en algún momento se da la opción de poderle mostrar a Cristo. Hermano, lo hago con todo mi corazón, pero ¿cuántos de los que estamos acá, mucha gente no cree en nuestra conversión? Y uno escucha ese famoso dicho que dice: el que es, eso es una frase de cajón que en Cristo no tiene fundamento. En Cristo ni siquiera deja de ser, es otro. Imagínese esto: el que es ya ni siquiera deja de ser, sino que el que es convertido en alguien nuevo, en otra persona totalmente en él. Yo he escuchado muchas veces eso, ese volvió a lo mío, el que nunca deja de ser. No, en Cristo ni siquiera deja de ser, en Cristo nace uno nuevo en él, y eso lo debemos tener en mente. Amén. Versículo 3, sigue diciendo Pablo allí: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Velado, lo que hablaba, cuando no entendemos el evangelio tenemos un velo acá, así, no los veo a ustedes, pero Cristo llega y empiezo a ver todo, porque solo Él lo hace. Eso es estar velado. A veces no lo podemos entender. Usted, hermano, puede llevar 20 años en el evangelio, usted puede haber leído la Biblia de esos 20 años una vez, o sea, 20 veces, pero si en la voluntad de Dios no está que usted entienda a Cristo, qué es Cristo y qué hizo Cristo en la cruz, como el 80% de los cristianos, hermano, usted es un cristiano disfrazado, viejo. Perdón, pero es así. Porque digo que el 80% de los cristianos, según la estadística, del 100% de los cristianos en una iglesia, 80% no son. Ojalá estemos en ese 20%, ¿no? Porque es que eso depende de la obra de Cristo. Usted puede creerse un más legalista, el que habla con mejor oratoria, el que no dice groserías, el que es piadoso, pero si usted no ha entendido qué hizo Cristo en la cruz, a usted le cuesta dar un perdón. Usted dice: jamás perdono a este que hizo esto, pero soy cristiano. Hermano, es un cristiano disfrazado, viejo. Eso no es Cristo, porque internamente sigue siendo y teniendo esos pensamientos, esa falta de perdón, esa astucia, esa deshonestidad, ese orgullo que tenía hace 20 años que empezó a venir a una iglesia. Si internamente está sintiendo eso aún, asiste con la vida de Cristo, claramente uno puede decir que no ha conocido a Cristo. Claramente lo podemos decir. Hermano, si nuestro evangelio está
encubierto y va a estar encubierto a los que se pierden, sí o sí. Los falsos maestros acusaban a Pablo de predicar un mensaje con astucia, un mensaje no verdadero. Y Pablo lo que hacía era demostrar día a día, llevando a un Timoteo, a un Tito, de qué era la palabra de Dios, de qué era ese mensaje. Y él no hablaba de él no juzgaba, únicamente le hablaba a la persona: venga, si usted no cree en Cristo, que dio la vida por usted y por mí, si usted no perdona, si usted no pone la otra mejilla, si usted no vive una vida con misericordia, pues únicamente usted pues será para el infierno, porque pues su vida no está en la eternidad, no está creyendo. Pero él no acusaba, él no juzgaba, él no decía tiene que creer, pase acá al frente, hermano, y vamos a orar y el diezmo para que crea. Como vi también esta semana que no causa sino tristeza ver como un llamado pastor pasa alguien al frente y le dice: Dios me ha dicho, oigan esto, Dios me ha dicho que tú tienes una casa de $800, que lo vendas y que se lo des en la iglesia. ¿Crees en eso? Y el man ahí, amén. Pero Dios también me dijo que esos $800, coge $100,000 para ti, esos $800,000, perdón. Puedes con eso y no te duele dar a la hora como con 500 personas allá. El pastor diciéndole acá a una persona que solo por vergüenza, porque crea o no crea, va a decir amén. Hermano, eso es trastornar el evangelio, como dice Pablo, que no lo debemos hacer. Eso no es la palabra de Dios, ese no es el mensaje, ese no es el evangelio. Causa tristeza, realmente como tristeza, pero debemos ser entendidos que eso es lo que veremos. Que el diablo utiliza eso para trastornar a esos que tienen fe en Dios, para llevarlos hacia otro lado. Eso depende de Dios, no depende ni de usted ni de mí. Mire como dice Primera de Corintios, capítulo 2, del 14 al 16. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu Santo. El hombre natural es ese que está allá como usted y yo estuvimos, que cuando usted le habla de Dios no cree. Eso es mentira, eso para que no va a la iglesia, eso para que si es que uno puede solo. Eso es de que yo sea bien, me va bien. Eso para que ir a la iglesia. Yo y Diosito tenemos ahí un pacto chévere, y eso él es bien conmigo, yo actúo bien y me va bien. Sigue diciendo, porque para él son necedad, para ese que no cree son necedad, y no lo pueden entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Usted le puede predicar al que sea de afuera. Si ese hombre está cegado por Dios, no quiere que entienda, así usted le haga un milagro, porque no lo vamos a hacer, pero es un ejemplo. Así él vea un milagro delante de sus ojos, pero si Dios lo tiene para que no crea, no va a creer, punto, porque de él depende. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra, nos juzgamos a sí mismos, nos confrontamos, salimos afligidos: estoy errando en esto, dame arrepentimiento, ayúdame a ser diferente, Señor, porque tenemos la mente de Cristo y queremos obedecerle. Acuérdense de una cosa es creerle a Dios y otra cosa es obedecerle a Dios. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es mantenerse como cristiano, que es bien difícil. Yo puedo decir soy cristiano, pero me mantengo como cristiano, y mantenerse es que obedecer a lo que dice la palabra. Yo puedo decir yo puedo creer, pero si no me mantengo y no obedezco, soy un cristiano disfrazadito. No tiene sentido. Hermano, nosotros como pastores, aquí los pastores que hay, no podemos persuadirlo a usted para que crea, ni cogerlo a látigo, ni darle con una Biblia en la cabeza para que se le meta la palabra y usted crea. No podemos hacer eso. Solo Dios puede hacerlo con su convicción. Nuestra tarea acá, ¿qué es? Predicar el evangelio, hablar de lo que dice la palabra verazmente, en contexto, decirlo con la verdad, estudiarlo, prepararnos para cada vez tener más conocimiento de poder decir por qué esto es cierto, porque la palabra de Dios es veraz, es más filosa que una espada de doble filo. Pero el que hace la obra en usted y en mí es Dios. Usted puede cada día aprender más y más, pero quien lo transforma
es Dios. Amén. Versículo 4. Ya solo quedan 4, 5 y 6. Vamos en la mitad de la enseñanza y vamos muy bien de tiempo. Bueno, no tan bien de tiempo, pero vamos entendiendo qué es lo interesante. Versículo 4. Oído a esto, en los cuales, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4. Oído a esto, en los cuales el Dios con minúscula dice ahí, de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Cuando estamos con Cristo somos imagen de Dios, pero cuando estamos en el mundo como tal, el entendimiento de los incrédulos, el diablo se aprovecha también de eso. Así puede sonar muy ridículo para quién puede sonar ridículo. Hablar espiritualmente para el que no cree. Se le puede decir, hermano, el diablo lo está atacando, hermano. Vea que es que el diablo tira dardazos y le está dando, su Dios es la plata y le está botando la plata ahí de como sea. O sea, crean eso. Para el que no cree eso es, que diablo está llenando la platica a mí. O sea, ridículo. Para el que no cree es eso. Hermano, la manipulación del enemigo llega a tan gran, pero tan gran dimensión, que le hace ver lo malo bonito. Mire, el diablo no va a llegar aquí con cachos y cola botando fuego por la boca, ni con una cadena así pegándole. No, así no va a llegar. Él va a llegar tocándole eso que a usted más lo mueve, de la manera más linda del mundo, suavecito. Si usted no está con su convicción clara, papá se lo llevó. Es triste, hermanos, ver ahora cómo el mundo utiliza artimañas para cada vez engañar más a la gente. Una, las redes sociales. A veces muestran cosas que no son, por querer mostrar algo bonito y una vida perfecta. Las adicciones a la tecnología en los niños, los juegos virtuales. Eso lo que hizo fue cambiar, el meterse una raya de cocaína o consumir droga que genera en su cerebro unas sustancias, a cambiarlo. Esas mismas sustancias se generan, pero haciendo otra cosa que para la gente es normal. Entonces el chinito está jodiendo ahí del celular y vaya, pero usted le está dando droga a su hijo para que vaya y se pegue a esa vaina y genere esas mismas sustancias que generaría si se mete una raya de cocaína. Uy, pero es que es cocaína, no, es que es drogadicto. Pues cuando tiene el celular está segregando la misma sustancia en su mente, totalmente la misma. En el continente asiático, ¿saben cuál es el continente asiático? Totalmente Asia. Ay, Pipe, el continente asiático es Asia, sí, claro. En Japón, China, Oceanía, hermano, está en auge los centros de rehabilitación para niños menores de 15 años adictos a la tecnología. Así sencillo. Y cada vez hay un crecimiento mayor, más y más. O sea, ya no hay centros de reclusión para rehabilitación a las drogas, sino a la tecnología. Porque ya un niño o una niña que está adicta a la tecnología, usted le quita algo y es como si le arrancara un pedazo de su ser. Usted los ve que, ay, pero ¿por qué, papá? Pero y eso hacen show y lloran porque eso ya es una droga para ellos. Eso así es como se empieza el Dios del mundo a trastornar y a cegar el mundo, a llevarlo hacia ese lado. Hay que buscar otras opciones. A veces a mí me cuesta más dejar salir a mi hija a la calle y tiene un poco de amigos peladitos por ahí que son del mundo, entonces dicen groserías. Yo ayer precisamente estaba de niñero, entonces queremos salir, tío, mi hija quiero que salgan, y yo me hice en el tercer piso a mirar qué hacían para tener cuidado. Pues claro, los otros peladitos echan madrazos y tantas y juegan con palos pero yo decía, Señor, ¿qué es mejor? ¿Meterlos aquí a que tengan un celular o estén pegados a la pantalla? ¿O que estén ahí jodiendo a darse palo con otro? Bueno, pues no darse palo, pero molestando con palos, pues. No. Ustedes se entendieron mal. Pero estaban jugando, voy a dar el contexto. ¿Sí ve como cuando algo no está en contexto ustedes se creen otro cuento? Estaban con palitos jugando como espaditas, pero no se estaban maltratando físicamente. Pero yo me preguntaba, mejor que jueguen con ellos, que escuchen. Porque sí o sí la oscuridad está afuera. Yo no puedo meter a mi hijo y taparle los ojos que no escuche una grosería, porque la va a escuchar ahí o en el colegio o cuando uno va por la calle a alguien diciéndolo. Yo lo que le tengo que enseñar es que decir eso no está bien. Yo no, pues que estén afuera está bien.
prefiero eso, porque mire el mundo cómo nos está llevando a eso otro. Recuerden que allá son primermundistas. Por ahí en unos 7, 8 años acaban a haber centros de rehabilitación para tecnología de niños de esas edades. Porque el Dios del mundo, Satanás, ha acercado totalmente llevar a la gente allá, trastornar nuestro conocimiento de Dios allá. Y yo a veces, también esta semana, le decía a la persona: venga, el príncipe del mundo quiere acabar, quiere destruir, quiere llevar. Pero si el príncipe del mundo es Dios. Y yo, no, el príncipe del mundo no es Dios. Pastor, entonces ¿quién es el príncipe del mundo? O sea, esto es de Dios, Dios creó todo. Yo sí, pero el príncipe del mundo no es Dios. El príncipe del mundo es Satanás. Pastor, pero tuvimos ahí como un medio roce. Le dije, bueno, Mateo 4:8, ¿qué dice? Vayan ahí a Mateo 4:8 a ver qué nos dice. Mateo capítulo 4 versículo 8. Está allí Jesucristo en esa acerca de la tentación. El diablo a Jesucristo dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto, se lo sube por allá a un monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, le dijo: venga, todos los reinos que están acá, toda esta gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le sirvieron. O sea, el diablo está subiéndose allá, le dice: venga, todo esto es mío, yo le puedo dar lo que quiera, pero arrodílleseme y adóreme. Y no solo ahí lo dice, vamos por a ver más adelante en Juan capítulo 12 versículo 31. Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Nuevamente, el príncipe de este mundo. Juan 14:30. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Está diciendo Cristo: viene el príncipe de este mundo, viene el diablo y él no tiene nada que ver conmigo. Juan 16, 10 al 11. O Juan 16, 10 y 11. De justicia porque yo voy al Padre, dice Jesús, y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Nuevamente habla del príncipe del mundo. ¿Quién es? Debemos tenerlo claro. No lo dice Jesús, también lo dice Pablo a Efesios capítulo 2 versículo 2. Efesios capítulo 2 versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuevamente, la última. ¿Y para qué? Para esa persona, si es para que ahora sí de pronto diga: venga, si el príncipe del mundo sí es él. No lo digo yo, lo dice la escritura. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Hermano, la mentalidad actual del mundo no nos puede llevar a expresar ideales que no tienen que ver nada con Cristo. Las opiniones de la gente están bien, las metas pueden estar bien, pero la esperanza y perspectiva de la mayoría de personas cristianas debe estar ¿en quién? En Cristo, en nadie más. Ahora, en ese libro que estamos viendo en Diáconos, veamos cómo las corrientes filosóficas, Sócrates, Platón, querían con escritos y teorías llevar a decir que Cristo no era el Hijo de Dios, que no era el Mesías. Eso fue antes. ¿Cómo es ahora que hay más pensadores del mundo? La educación de nuestros hijos muchas veces los llevan a no creer en un Dios, a que sean lo que quieren ser. Entonces, si usted quiere ser un perrito, sea un perrito; una lagartija, sea una lagartija; usted quiere ser niño o niña, sea lo que quiera. O sea, ya no es lo que dice la palabra, sino lo que usted quiera hacer, lo que el mundo lo lleve a hacer. A veces el mismo comercio, los mismos negocios lo pueden llevar a usted a desvirtuar lo que dice la palabra de Dios. Yo le pregunto algo: ¿todo lo que usted hace en el mundo lo lleva a destruir, a desvirtuar el evangelio, a desvirtuar la palabra del Señor? ¿O a qué lo lleva lo que usted hace en el mundo? Porque si se está llevando a eso, el que está orquestando su vida ¿es quién? El príncipe de las tinieblas. Literalmente. ¿Usted cómo está viviendo su vida? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 nos dice. Mire lo que dice ahí. Segunda de Corintios 10, 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo
que se levanta contra el conocimiento de Dios, cuando pasa eso, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, eso es lo que debemos hacer. Lo que no debemos hacer es lo primero del versículo: destruir y especular todo razonamiento en contra del conocimiento de Dios. Eso no lo debemos hacer. Lo que debemos hacer es poner todo el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No se sienta juzgado. Yo me siento juzgado siempre por la palabra. Más bien orémosle a Él, que nos ayude a realmente obedecerle, a seguirle, a mantenernos en Él. Hermano, Satanás se encarga de cegar a los hombres para que no vean la lealtad, la majestuosidad, la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? Por medio de sistemas pecaminosos que ha creado el mundo. De pronto antes para cualquier hombre o mujer ver pornografía era bien difícil y tenía que hacer 1000 cosas cuando no estaba internet. Ahora usted abre Instagram, que prácticamente ya es pornografía, y ya la tiene a un clic. Los sistemas pecaminosos del mundo nos están llevando sí o sí a eso. No hay influencia piadosa. El hombre ha abandonado total su propósito y la idea de tener ese recurso espiritual. ¿Por qué no dio fruto en la historia del cristianismo los escritos de todos esos filósofos, de esos pensadores griegos? ¿Por qué? Porque podía hacer, o las cosas exteriores del Imperio Romano. El Imperio Romano lo que hacía era grandes esculturas, cosas ostentosas, que la gente entraba y ¡wow! Como cuando estaba en un lugar muy bonito. Pero eso no llenaba ¿qué? El tema espiritual. Porque lo importante acá no es lo exterior, sino cómo estoy internamente. Aparte de eso, hermano, este sistema seguirá día a día, la depravación seguirá día a día, los incrédulos seguirán día a día, aumentarán totalmente. La moralidad siempre va a estar cada vez más llevada al mundo, esas tinieblas morales. Pero tenemos la palabra, tenemos a Cristo. Mateo 13:19, mire cómo nos dice allí Mateo: a todo el que oye la palabra del reino y no la atiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Está hablando allí de la parábola del sembrador. Este es aquel que en quien se sembró la semilla junto al camino. Dios tiró la semilla, Dios tira la semilla en usted. Si cae frente al camino es lo mismo. Usted entendió la palabra, tan bonito ir a la iglesia, es que aprendí tanto, hice tal cosa tan chévere, pero más se demora usted en aprender eso y en los 8 días ya no vuelve. Esa es la palabra que cae junto al camino, dice ahí. Pero algo importante, una pregunta: cuando hay esa ceguera, cuando Satanás pone esa ceguera, ¿quién es el que realmente hace que esa ceguera esté en usted y en mí? Dios, totalmente. Si usted no ve, no es porque Satanás está por encima de Dios y le está tapando los ojos para que no entienda, no. Dios está permitiendo, ojo a esto, Dios permite que Satanás, el diablo, el miruñas, como usted quiera decirle, cada vez cegue más el entendimiento de Dios. Cada vez más cegue más esa idea de predestinación, de apartados para el Señor. Eso no viene del poder de, no, es que no, Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué lo permite? Porque es algo que no entendemos, pero que Dios sí, con eso nos debe bastar. Dios a unos ha apartado y a otros no. Duele totalmente. Yo quisiera que muchos de mis familiares, amigos o conocidos fueran apartados y vivieran a Cristo, pero Dios no ha permitido que sea así. Como a veces el que uno menos piensa es escogido y transformado por Él. Juan 12:40 nos dice, Juan capítulo 12 versículo 40: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Quién? Dios. Hermano, para los que son llamados, somos imagen de Dios. Para el mundo, obviamente. Jesucristo se ve en nosotros día a día, a los que somos llamados. Y es algo que tenemos que hacer, como es la palabra, eficazmente. Si yo entiendo que soy llamado, separado, eficazmente tengo que mostrar eso al mundo. Pablo está hablando del testimonio. Pablo está hablando de eso que sí hay que mostrar realmente. Colosenses 1:15 nos dice por qué somos imagen de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Eso mostraba realmente Él, el primogénito de la creación. También en Colosenses capítulo 2 versículo 9 nos dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él. ¿En quién? En Cristo. Somos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ojo, ¿se dan cuenta? Él es la cabeza de todo poder y autoridad. El diablo actúa en usted y en mí por voluntad de Dios. No es que tenga una lucha ahí de espadas, como dije ahorita, entre Dios y el diablo. No, Él actúa conforme a la voluntad de Dios. Dios es el encargado de ayudar a cegar muchas veces. Hebreos capítulo 1 versículo 3: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra majestad en las alturas, a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Eso lo debemos entender claramente. Hágame el inmenso favor, de verdad, entendamos que si el diablo actúa es porque Dios permite que actúe, no porque tenga poder sobre él ni sea un confrontamiento. Y a veces cuesta entender eso, porque hay preguntas como que, bueno, si ya hay escogidos o no, entonces yo para qué oro, entonces yo para qué voy a la iglesia. Ve, hermano, cuando Dios lo aparta, esa obediencia lo lleva a orar, ese querer comienza a hacerlo lleva a hablar de él, porque usted es el instrumento para que otros crean, que él ya tiene predestinado que van a creer, pero usted va a ser el instrumento. Así como usted no les habló a alguien de Dios, así ustedes van a hablarle a otros de Dios. Así como usted lo evangelizaron, usted va a evangelizar y va a ser instrumento de Dios. Versículo 5, ya vamos a terminar. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros mismos siervos de ustedes por amor a Jesús. Hermanos, los falsos maestros acusaban a Pablo día a día de predicar a su propio beneficio y no realmente al beneficio de Cristo, de no llevar a práctica lo que predicaba. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Muchos predican a Cristo, pero no lo llevan en la vida. Muchos predican a Cristo, pero no lo viven en la vida. Es más, hay muchos pastores de magnas iglesias, y no me da temor decirlo porque estoy convencido que son herejes, que buscan su idolatría por encima de la idolatría a Cristo, que se creen apóstoles ungidos. Yo soy el apóstol número 13 porque soñé con Dios y me lo dijo. A diferencia de ellos que publican y que dan ese evangelio y que predican ese evangelio, Pablo siempre, hermano, se mostró humilde. Absolutamente siempre. Ay, ¿cómo así? ¿De verdad hacemos? Sí, 2 Corintios 12, 5 al 9. ¿Qué dice ahí? 2 Corintios 12, 5 al 9. Dice: de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, dice Pablo, no me gloriaré sino de mis debilidades. Versículo 6: porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. O sea, Pablo dice: venga, yo no me glorío, pero si quisiera gloriarme lo podría hacer porque estoy diciendo la verdad de lo que he vivido en Cristo. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí. Ojo esto, hermoso ese dice: pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Versículo 7: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enaltezca, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. Ojo a esto, porque esto a veces hay que explicarlo bien. Pablo dice: venga, me fue dada una espina, un aguijón en mi carne. No sabemos realmente si fue, podemos decirlo ahora, una enfermedad en su piel. Entonces cada que él caminaba le dolía, o fue un aguijón en su corazón porque luchaba contra otra persona, le dolía lo que hacía otra persona y siempre le estaba doliendo. No sabemos qué era, pero lo que sí debemos entender, y debe entender usted y yo, es que muchas veces usted y yo le podemos pedir a Dios, pongamos un ejemplo, le podemos pedir X cosa, pero Dios nunca se lo da. ¿Para qué qué? Para que no sé qué
enaltezcan y se gloríe. Entonces usted dice, venga, yo veo a la gente hablando aquí, hablando allá, pero menos en lo que deben estar. Pero vea, algo muy claro es lo siguiente: tenga confianza. Si Dios no le ha dado eso que usted anhela, es para que usted no se enaltezca ni se gloríe, como a Pablo se lo dio. A Pablo le dio un aguijón en la carne y le dijo que se bastara ¿en qué? En su gracia. Por eso dice más adelante, acerca de esto, dice Pablo en el 8: 3 veces rogué al Señor para que me quitara de mí ese aguijón, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. El Señor decidió decirle a Pablo, venga, bástese en mi gracia, con eso es suficiente. Así tengo un aguijón, si yo le quito eso a usted de su carne, se va a enaltecer, se va a agrandar, se va a volver como sea, pero bástate en mi gracia. Y Pablo entendió que lo más importante es la cruz, y que esa cruz era más que suficiente que el dolor que él podía sentir con ese aguijón en la carne que dice él que tenía. Por eso usted puede pedirle a Dios lo que quiera. Si Dios se lo da, bien, pero si no, bástese en la gracia de Dios, que eso es suficiente, como le dijo a Pablo realmente ahí. Eso es lo importante. Porque Pablo, aparte de eso, en 1 Corintios capítulo 2 versículos 3 nos dice: estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor, y mi mensaje y mi predicación no fuera con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo siempre enfatizaba predicar el Espíritu, predicarle al Espíritu, no en las cosas de los hombres, no en lo que pasaba. Yo he visto a veces, una vez en un congreso de mujeres, vi una mujer para allá adelante diciendo como que yo no tenía nada en un momento, ahora tengo todo, porque Dios me dio todo, y así como usted no tiene nada, entonces va a tener todo. Hablando del mundo, hablando de las cosas físicas. Venga, la Biblia no habla de las cosas físicas, de tener o no tener. La Biblia habla de lo que puede hacer Cristo en usted, transformándolo a creer en el Evangelio. Pablo está diciendo, yo no estoy hablando de la sabiduría del mundo, estoy hablando de la sabiduría del Espíritu, para que sean convencidos por Cristo. Nunca Pablo se promovió a sí mismo, nunca se dedicó a predicarse él y no a Cristo. Siempre predicó a Jesucristo como Señor, como el Todopoderoso. Siempre. Me cansa muchas veces escuchar yo he hecho, yo hice, yo soy preparado, yo estudié, tengo especialización, maestría, mejor dicho, uno al lado de ellos es un moco, literal, porque yo hice, yo tengo, yo mejor dicho, eso no era Pablo, eso no somos cristianos. El cristiano es humilde, el cristiano, si ha permitido que pase por todo eso, Dios se gloria no de lo que él ha hecho aparentemente a su fuerza, sino se gloria de quién, de Dios. Se gloria que gracias a él soy lo que soy. Yo estoy aquí delante de ustedes no por mí estuviera en Guayabao, totalmente, por mí estuviera, ayer me había metido una farra por mí, estuviera en Guayabao por allá, quién sabe, pensando qué le compraba a mi esposa para que otra vez me perdonara, por mí. Pero por Dios y por la gloria de Cristo me tiene aquí parado hablando de su palabra a ustedes, porque es Él el que decidió que lo hiciera, porque no fue mi inteligencia el que hizo que estuviera aquí. El que me dio a entender el Evangelio fue Él, y eso debemos entenderlo claramente. 1 Corintios capítulo 2 versículo 2 nos dice: porque nada me propuse saber, dice Pablo, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. Amén. Eso quería Pablo, nada más, mostrar a Cristo y mostrar esa grandeza de la cruz, nada más. Eso es lo que como cristianos debemos mostrarle a otros, la grandeza de la cruz, lo que Cristo ha hecho usted y en mí. Ya con este versículo terminamos, versículo 6, ya los veo ahí cansaditos, pero ya me excedí un poquito el tiempo, pero es que es importante poder transmitir la palabra claramente. A veces uno no sabe ni, hago este paréntesis, ven atrasado y haciendo paréntesis, pero no importa, hay que hacerlo.
No saben cómo me sentí de mal hace 15 días. Todo lo que tenía preparado se calentó la tablet, el calor, todo el mundo disperso. Yo, Dios mío, no me sentí. No como. Yo siempre, no es la comodidad. No me sentí con la sinceridad de mirar a Dios y decir: Señor, di tu palabra con claridad hoy. Porque no me hallaba, porque es difícil. Porque predicar la palabra no es fácil. Y predicarla al lado de una piscina con 38 grados centígrados, con todo el mundo disperso, cada quien hablando de su tema, y lo último que hacían era poner atención a la predicación. Wow, no es nada fácil. Y sudando, mejor dicho, y todo me sudaba. Estaba ahí como, Dios mío, Señor. Y me sentí muy mal. Ahí estuvo la palabra. Pero hoy por eso entonces estarla siempre con claridad, para que se entienda qué quiere decir. Versículo 6, ahora sí, para terminar. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Amén. Por eso les preguntaba al principio, hermano, ese corazón resplandecido se ve en lo que usted hace, se ve en cada lugar al que va, se ve con su familia exterior, con su familia cercana, se ve con sus hijos. Ese corazón resplandecido se ve con su esposa, con su esposo. Predicar se escucha bonito, pero usted realmente trata a su esposa con ese corazón resplandecido que Cristo ha transformado en usted. Él siempre está para dar la luz. Dios da la luz. Génesis 1:3, ¿qué dice? Génesis capítulo 1 versículo 3. Entonces Dios dijo que sea la luz, y hubo luz. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dios está en nosotros para dar luz. El mismo Dios que creó esa luz física al universo es quien da luz sobrenatural ahora en nuestras almas, que ha trasladado a los creyentes el reino de las tinieblas donde estábamos a la luz que tenemos ahora en Cristo. ¿Sí o no es así? Colosenses 1:13. Gracias a Dios y a Cristo pasa esto. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De esa oscuridad donde estábamos nos trajo ¿a qué? A la luz. La luz la podemos expresar como conocimiento de la gloria de Dios, como tener a Cristo en nosotros. Porque algo es claro, hermanos: Cristo es Dios encarnado. ¿O no es así? ¿Para qué? Para salvación. Debemos entender que la gloria de Dios reencarnó y se desplegó en Cristo. Juan lo dice, mire el tema de Juan capítulo 1 versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Hermano, somos luz de Cristo ante el mundo. A cualquier lugar donde vayamos, debemos ser luz de Cristo. Por eso, como dice la enseñanza, debemos tener un corazón resplandecido. ¿Resplandecido de qué? De luz. No disfrazados de luz. No ponernos una lamparita ahí para que alumbren. No. La luz debe ser genuina. A todo lugar donde usted vaya, debe resplandecer la luz de su corazón, porque resplandeciendo esa luz, resplandece la luz de Cristo para otros. Donde sea, hermano, reflexione usted quién es cuando está en un lugar donde nadie sabe que usted es cristiano, y autoevalúese si ahí está mostrando y reflejando esa luz de su corazón, esa luz de Cristo en su vida. Reflexione qué hace en su soledad cuando nadie lo ve, y si esa luz del corazón resplandece en su vida. Póngase de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida y el querer como el hacer que pusiste allí en el apóstol Pablo, Señor, para poder escribir estas magníficas letras, Señor, y poder conocer, Señor, tu inspiración, Señor. Señor, tenemos totalmente claro, Dios, que tú
Solo tú, Jesucristo, eres quien transforma, Señor. Eres tú y solo tú, Señor, que da el querer como el hacer, Señor. Tenemos totalmente claros que aquí no somos estrellitas, Señor. Que no somos, Señor, los protagonistas de tu historia, Señor, sino que el protagonista eres tú, Jesucristo, y que nosotros únicamente somos instrumentos de tu iglesia, instrumentos de la edificación de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a ser realmente esos siervos inútiles, esos doulos, Señor, y poder servirte, Señor, con toda la intencionalidad, Dios Santísimo, como Pablo lo hizo. Poder, Señor, y darnos el entendimiento y la sabiduría, Señor, de poder entender que en el sufrimiento tú te fortaleces en nosotros, como dice tu palabra, Señor. Poder entender que a veces te pedimos mil cosas, Señor, humanamente, en el mundo, Señor, en la banalidad, pero tú muchas veces no lo das, Señor, porque si lo llegas a dar, sabes que nos crecemos, Señor, que nos enaltecemos, Dios. Y que como le dijiste a Pablo, Señor, debemos entender que cuando las cosas no salen como queremos, Señor, debemos bastarnos en tu gracia. Nos debe bastar la cruz para cualquier suficiencia que podamos tener, Dios. Ayúdanos a mirar esa cruz, Señor, tan grande, Señor, que cada que tengamos un desánimo o queramos desfallecer, como decía la enseñanza, o querer huir, Señor, por vergüenza, Señor, que esa cruz sea tan grande, Señor, que no permita que dé un paso atrás, Señor, sino que esa cruz tan grande que quiera cada vez acercarte más a ti, acercarnos más a ti, Señor. Señor, así como dice tu palabra, que tú pones el querer como el hacer, Señor. Te pedimos, como pidió Salomón, danos sabiduría, Señor, y entendimiento, y pon en nosotros, Dios, el querer como el hacer, de querer intimar contigo día a día, de estar enamorados de tu palabra, de entender tu palabra. Cambia y transforma, porque tú lo haces, Señor, en nosotros, Señor, eso que no nos ayuda a poder seguirte con más veracidad, Señor. Ayúdanos a prepararnos como cristianos. No podemos ser unas personas que llegamos a escuchar o poner el dedo en la Biblia y pensar que tú ya nos hablaste, sino a entender el contexto de tu palabra, qué dice tu palabra. Pero para eso, Señor, ayúdanos tú a querer estudiar día a día tu palabra, a querer escudriñar día a día tu palabra, a querer saber día a día más y más de ti, a no desanimarnos de lo que tú tienes para enseñarnos, porque como dije, Señor, estamos aquí porque tú nos pusiste acá. Y estamos aquí porque tú quieres que conozcamos cada vez más de tu palabra, de tu inspiración. Y lo más importante, porque estamos acá porque queremos obedecerte, Señor. Pero tú, Espíritu Santo, transforma nuestro ser, Señor. Ayúdanos a ser hombres íntegros en tu palabra, hombres con convicción en ti, Señor. Esposos y esposas idóneas en el hogar, personas solteras idóneas, jóvenes idóneos, Señor. Personas trabajadoras que muestren la luz tuya en todo lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer más en ti y menos en nosotros. En tu palabra oramos, Señor. Amén. Gracias, Señor. En esta noche, en esta mañana, Padre, te quiero dar gracias por la enseñanza, Señor. Te pido que seas tú quien, Padre, nos guíe hacia ti, Señor. Sabemos que debemos ser luz, Señor. Sabemos que debemos, Padre, llevar tu evangelio, Señor, a cada lugar a donde tú nos guíes, Señor. Pero necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de tu Espíritu, Padre. Necesitamos que seas tú obrando en nosotros, Señor, porque de otra forma, como veíamos en la enseñanza, Señor, a nuestras fuerzas no podemos, Padre. A nuestras fuerzas simplemente cegaremos para la carne, Señor. Pero te pido, Señor, que seas tú en nuestra vida, Señor. Que seas tú día a día con nosotros, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo. Necesitamos de tu presencia, Señor, porque solamente has sido tú, Señor.
Fue por ti, Señor, y es por ti que estamos aquí, Señor. Es por lo que hiciste en esa cruz, Señor. Fue por ese sacrificio que merecíamos nosotros, Señor, ese castigo que debió ser para cada uno de nosotros, Señor, que tú recibiste y por medio del cual, Señor, nos has permitido vernos justificados, Padre. Señor, te pido que nos hagas adoradores de ti, Señor. Padre, que nuestros corazones se puedan rendir ante ti, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Gracias, Señor, por esta alabanza, Padre. Te pido que seas tú con nosotros, Señor. Amén. Familia, les pido que sienten. Amén.
asiento, gracias a la alabanza. Esto que los chiquillos hicieron el día de hoy, lo que tienen ustedes en sus manos, es simplemente un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros en esa cruz, ¿saben? Y dice la palabra en Juan capítulo 6 versículo 44: pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Saben? Nosotros no podemos buscar al Señor porque nosotros queramos. Nosotros no podemos venir aquí por que es motivación de nosotros. Nosotros, y la palabra lo estaba diciendo claramente, si por nosotros fuéramos, estaríamos simplemente cosechando para nuestra carne. Por eso hay que vivir en humildad, sabiendo que nada de lo que nosotros hacemos que está bien es por obra de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios quien obra en cada uno de nosotros y nos lleva a hacer eso. Pero algo importante también es que la palabra nos dice que no debemos avergonzarnos del Señor, de sus enseñanzas, ni de Él, ni de Jesús, porque asimismo Él no nos reconocerá ante Dios. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, y la enseñanza culminó diciendo que debemos llegar a ser luz. Esa luz no puede estar debajo de una mesa. Nosotros debemos ser luz y debemos ser visibles a través de lo que nosotros lleguemos a hablar, a decir o a expresar. No nos debemos avergonzar de lo que el Señor ha hecho con nosotros, a través de un conocimiento, de un testimonio, de lo que nosotros podamos llegar a compartirle a otros. Porque de la misma forma, asimismo Jesús no nos reconocerá a nosotros. Pero la invitación es que no lo hagamos simplemente por eso. Lo hagamos únicamente porque Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Amén. Familia, bueno, un anuncio importante antes de ver los anuncios que se prepararon es que el próximo domingo, el 21 de septiembre, se va a llevar a cabo el culto unido. ¿Me regalas por favor con el audio del piano? Se escucha como duro. Dale, gracias. El próximo domingo va a ser el culto unido a las 10 de la mañana. El lugar está por confirmar. Entonces van a estar por favor muy pendientes de todas las redes de la iglesia, tanto en el grupo de la comunidad en WhatsApp como en Facebook e Instagram, para confirmar el lugar y que puedan asistir. ¿Ok? Estén muy pendientes por favor de eso, pero sí tengan presente que es culto unido. Asimismo, el último sábado del mes de septiembre se va a estar realizando la reunión de mujeres a las 6 de la tarde. Ya les confirmo con la pastora, con Sandrita, si quieres alza la mano. Venga para acá. El 20 de septiembre, correcto. El 20 de septiembre se va a realizar la reunión de mujeres aquí en la iglesia a las 6 de la tarde, para que todas las mujeres que quieran estar, por favor vengan y inviten a una amiga. Amén. ¿Hay algo más que se nos queda? 21 de septiembre, el sábado. Ok, el próximo sábado también se va a llevar a cabo la jornada de aseo aquí en la iglesia. Se va a estar anunciando también en los grupos de la iglesia la función de cada persona, para que puedan venir a aportar pues ese orden a nuestra iglesia. Si quieren venir, si no están enlistados pero también quieren ponerse a hacer aseo aquí en nuestra iglesia, pues están cordialmente bienvenidos, para que pues nos puedan ayudar a tener este lugar de una forma digna para el Señor. Amén. Vamos a ver los anuncios que... No falta. Iglesia, los invitamos todos los viernes a las 6 de la tarde a Alfa Parejas. Para más información con el pastor Leo y el pastor Alex. ¿Quién es el terror? Te esperamos todos los domingos A las 8:30 para nuestro culto principal. Los invitamos todos los miércoles a las 6:30 a nuestro culto de mitad de semana. No faltes. ¿Quieres hacer parte de nuestro grupo de alabanza? Yo no sé qué decir. Si quieres hacer parte de nuestro grupo de alabanza, Te
esperamos todos los sábados a las 6 de la mañana. No, mamita. Si quieres hacer parte de nuestro grupo de alabanza, Te esperamos todos los sábados a las 6 de la mañana. si quieres hacer parte de nuestro grupo de alabanza, Te esperamos todos los sábados a las 6. Para más información, Te esperamos a la señora Gladys. ¿Ya? Los invitamos todos los jueves. a los grupos de conexión aquí. Aquí y aquí. ¡No! Los invitamos todos los jueves. A los grupos de conexión aquí. Aquí y aquí. Si quieres ser parte de L21, Todos los sábados a las 3 de la tarde. Te invitamos a nuestra iglesia Nueva Jerusalén. No falta. Iglesia, los invitamos todos los viernes a las 6 de la tarde a... Alfa Parejas. Para más información con el pastor Leo y el pastor Alex. ¿Quién es el terror? te esperamos todos los domingos A las 8:30 para nuestro culto principal. Los invitamos todos los miércoles A las 6:30 nuestro culto de mitad de semana. No faltes. ¿Quieres hacer parte de nuestro grupo de alabanza? Yo no sé qué decir. Si quieres hacer parte de nuestro grupo de alabanza, Te esperamos todos los sábados a las 6 de la mañana. no, mamita.